Así que vamos a hablar de la poesía en la literatura española del siglo XX hasta 1939. Y antes de ello vamos a hacer algunas consideraciones generales. En primer lugar, en cuanto a la tipología textual, ¿qué es la poesía? ¿A qué nos referimos cuando utilizamos el término poesía? ¿Qué tipo de texto es la poesía? La poesía puede ser definida como un texto en verso, con independencia del género al que pueda escribirse. Efectivamente, podemos hablar de una poesía lírica, podemos hablar de poesía narrativa, podemos hablar de poesía dramático, teatral, y todos ellos, en principio, tienen en común, todos estos tipos de poesía tienen en común el hecho de que están escritos en verso. Sucede que el concepto de verso experimentará profundas transformaciones a lo largo del siglo, e incluso el criterio del ritmo dejará de ser determinante. Efectivamente, hasta entonces el verso se había considerado fundamentalmente como una secuencia rítmica, un fragmento del discurso ordenado rítmicamente. Bien, pues a partir de la irrupción de determinados movimientos y corrientes literarios en el siglo XX, este concepto rítmico, vamos a decirlo así, del verso, llega a ser un criterio no determinante. No quiere decir que se deben de hacer versos rítmicos, sino que el hecho de que el verso tenga ritmo o no, no va a ser una cuestión determinante a la hora de decidir, de considerarlo como tal, y por lo tanto a la hora de decidir si un texto es un texto poético o no. Entonces, ¿qué se va a tener en cuenta para decidir si algo es poesía o no? Pues fundamentalmente se va a priorizar el hecho de que se utilicen imágenes, recursos literarios de manera profusa y que tenga un carácter lírico-emotivo, un carácter marcadamente subjetivo y de carácter emocional. Y sobre todo una característica cada vez más acentuada es el carácter irracional del discurso, es decir, la dificultad de comprender, vamos a decirlo así, de acceder al contenido del discurso de una manera puramente lógica. En cuanto a la temática propia de la poesía, pues se van a seguir manteniendo las temáticas características del género, por ejemplo, la temática amorosa. Pero si tuviéramos que señalar como una temática especialmente frecuentada a lo largo del siglo XX, subrayaríamos quizás la temática de tipo existencial. Ya sabéis que cuando hablamos de temática existencial nos referimos a un tipo de temática que desarrolla cuestiones relativas a la condición humana y al sentido de la vida del ser humano, al lugar que ocupa el ser humano en el mundo que le rodea. Hay también una temática de tipo visionario. Efectivamente, la poesía se va a entender, a interpretar, a utilizar como un instrumento de conocimiento que nos permite acceder al mundo de lo irracional, a ese mundo que no puede ser comprendido de una manera puramente científica y lógica. También a lo largo del siglo va a aparecer un tipo de poesía que va a priorizar los contenidos sociales, en algunas ocasiones con un marcado compromiso ideológico. La cuestión de la versificación es especialmente importante en relación con la poesía. Ya hemos dicho antes que la característica fundamental de un texto poético es que está organizado en versos, aunque el concepto de verso, como hemos señalado, evolucionará notablemente a lo largo del siglo. Desde el punto de la versificación conviene distinguir entre una versificación métrica y una versificación no métrica. La versificación métrica sería aquella que está regulada rítmicamente de una manera, digamos, ordenada, siguiendo unas secuencias rítmicas marcadas que se van a repetir de manera sistemática.
a lo largo de la composición, con distintas variantes posibles, pero siempre con una base rítmica que va a ser el sustento compositivo del autor a la hora de crear el texto poético. Junto a esto se va a desarrollar una versificación de carácter no métrico. ¿Qué quiere decir ello? Pues que se trata de una versificación que no está regulada rítmicamente por secuencias que se vayan a repetir sistemáticamente. Dentro de la versificación de tipo métrico distinguiríamos una versificación, vamos a decirlo así, clásica, o si queréis tradicional, a sílabas contadas, el tipo de versificación que nos encontramos a partir fundamentalmente de la Baja Edad Media hasta nuestros días. Una importante novedad va a ser la aparición del verso libre. Más adelante comentaremos a qué consiste el verso libre, pero el verso libre sin renunciar a una base rítmica no tiene en cuenta el número de sílabas resultante de aplicar ese esquema rítmico al que hemos hecho mención. Y, por ejemplo, suprime también algunos otros elementos como la rima. A continuación hablaremos un poquito más detenidamente y pondremos algún ejemplo de verso libre. Bien, me interesa señalar el desarrollo de este tipo de versificación no métrica. Tenemos como ejemplo el versículo. El versículo ya había sido utilizado en la antigüedad, por ejemplo, en la redacción de algunos libros de la Biblia, pero en nuestra literatura clásica, en nuestra poesía clásica, insisto, desde la Baja Edad Media hasta nuestros días, el versículo no se había utilizado. ¿Qué es el versículo? El versículo no está regulado rítmicamente con unas secuencias que se vayan repitiendo a intervalos, sino que sin renunciar a tener una cadencia, digamos, que puede emparentarlo de alguna manera con la versificación métrica, no renuncia a tener una cadencia, pero no se establece esta cadencia a partir de una base rítmica, sino que de una manera muy libre se van construyendo los versos como unidades independientes. Luego lo comentaremos y pondremos algún ejemplo concreto. También distinguimos un verso de imagen. Aquí la cadencia, el ritmo desaparecen por completo y se prioriza la imagen. Este tipo de versos tiene mucho que ver con una poesía destinada a su impresión en papel, en libro. Es una poesía que tiene un carácter fundamentalmente visual. Y por último, se llega incluso a hablar de poema en prosa, es decir, directamente se elimina la noción de verso como criterio para distinguir lo que es poesía y no es poesía. Y así hay secuencias de prosa que se consideran también poemas. Ya veis que se produce, por lo tanto, una renovación trascendental en el concepto de versificación y en las variedades de formato, vamos a decirlo así, de formato poético que nos podemos encontrar al afrontar la lectura de este tipo de textos, de los textos de poesía. Comentemos finalmente el estilo, es decir, la forma de lenguaje, de lengua utilizada. Diremos en primer lugar que lo que se utiliza como criterio distintivo, sobre todo para señalar lo que es poesía y diferenciarlo de lo que no es poesía, es un estilo de tipo lírico, la utilización de un estilo lírico. ¿En qué sentido un estilo lírico? Pues un estilo fundamentalmente emotivo, que oscila desde la pura emotividad, es decir, desde la pura expresión de la emoción, a lo que podríamos llamar un estilo alucinatorio, un estilo visionario, en el que el lenguaje, la lengua utilizada, renuncia
a su carácter lógico, a la posibilidad de ser entendida desde un punto de vista puramente racional. En cuanto a las variedades de lengua utilizadas, hay que señalar aquí que nos vamos a encontrar en los textos poéticos del siglo XX una gran variedad de registros, desde una lengua culta e incluso hiperculta hasta una lengua que trata de reproducir y de hacer suya la lengua coloquial. Como os decía, pasamos a reseñar una serie de ejemplos de distintos tipos de verso y distintos tipos de versificación que se van a utilizar a lo largo del siglo XX en esto de hacer poemas. Hablamos en primer lugar de un tipo de verso regulado rítmicamente, es decir, hay unas secuencias rítmicas que se van a repetir a intervalos regulares o se van a combinar a intervalos regulares en soluciones más complejas, como es el caso del verso libre. Bien, el ejemplo clásico y tradicional es el ejemplo del verso a sílabas contadas, en el cual las secuencias rítmicas se hacen coincidir o tienen como consecuencia un número de sílabas determinado por verso. Y los versos se analizan precisamente contando el número de sílabas. Tenemos aquí un ejemplo de un poema muy conocido de Rubén Darío. Observad la base rítmica sería: dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura, porque ésta ya no siente, pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Bien, en esta base rítmica lo que hay es un intervalo de una sílaba entre sílabas tónicas, entre sílabas marcadas. Bien, pues si analizamos los versos comprobaremos que hay una regularidad en cuanto al número de sílabas. Efectivamente, todos estos versos son versos alejandrinos. Recordad, el verso alejandrino era un verso de 14 sílabas formado por dos hemistiquios o mitades de 7 sílabas cada una de ellas. Medimos: dichoso el árbol que es, serían 6, pero como es agudo, se le suma una, 7. Apenas sensitivo, más 7, 14. Y más la piedra dura, 7, porque ésta ya no siente, más 7, 14. Si hacéis la prueba con el resto de versos, comprobaréis que efectivamente todos ellos tienen 14 sílabas, son versos alejandrinos. Observad también que se usa la rima, en este caso rima consonante: sensitivo, vivo, siente, consciente. Bien, pues en el siglo XX aparece un nuevo tipo de verso, también regulado rítmicamente, pero sin tener en cuenta el número de sílabas, es decir, sin que el número de sílabas importe. Se llama verso libre. Hay que decir que el término verso libre muchas veces se utiliza de forma poco rigurosa para referirse a versos que propiamente no son versos libres, que se hagan otra cosa, pero no propiamente verso libre. Nosotros entendemos el verso libre justamente como un verso que nos atiene un número de sílabas determinado, que no ha sido compuesto teniendo en cuenta el número de sílabas, libre de rima también, pero que tiene una base rítmica en su composición. Aquí tenemos un ejemplo de otro conocido poema también, este de Juan Ramón Jiménez. Observad que la base rítmica de este poema es prácticamente similar a la del poema que hemos leído anteriormente, Rubén Darío. La base rítmica sería: en ti estás todo mar y sin embargo, que sin ti estás que solo, que lejos siempre de ti mismo, abierto en 1000 heridas cada instante, cual mi frente, tus olas van como mis pensamientos, y van y vienen, pesándose, apartándose, en un eterno conocerse, mar y desconocerse. Bien, pero si ahora nos ponemos a contar el verso, ya hemos visto que está regulado rítmicamente, pero si ahora nos ponemos a medir los versos, a contar las sílabas, observaremos
Por ejemplo, que el primero, en ti estás todo mar y sin embargo, 11 sílabas, un endecasílabo. El segundo, que sin ti estás que solo, es octosílabo. Que lejos siempre de ti mismo, 9, eneasílabo. Abierto en 1000 heridas cada instante, otro endecasílabo, cual mi frente, 4. Bueno, no vamos a seguir, pero observad que efectivamente no tiene un número de sílabas determinado. No todos sus versos no están con un número de sílabas determinado, ni siquiera la combinación de versos de varias sílabas, que sería otra posibilidad dentro de la métrica tradicional, ni siquiera la combinación de versos de varias sílabas sigue un esquema riguroso. Por otro lado, veis que también está liberado de rima, embargo, solo, mismo, instante, frente, pensamientos. Esporádicamente a lo mejor hay alguna rima, pero está claro que no se ha seguido ningún esquema de rima. Bien, pues especialmente interesante y la principal aportación quizá de la poesía del siglo XX son los versos que no están regulados rítmicamente, es decir, no hay una base rítmica. Hablamos en primer lugar del versículo. El versículo, aunque no tiene una base rítmica, es decir, una secuencia rítmica que se vayan repitiendo a intervalos regulares, sí que mantiene el principio de cadencia, el principio de sonoridad. El versículo en general consiste en un verso que se dice, por así decirlo, de una tirada, que puede tener una longitud más o menos variada, pero es un verso que se dice de una vez, ¿no? Una unidad autónoma. Quizás con el ejemplo se vea con más claridad. Aquí, por ejemplo, no podemos seguir un esquema rítmico como hemos hecho en los ejemplos anteriores. Habría que leerlo más o menos de esta manera. Por el East River y el Bronx, los muchachos cantaban enseñando sus cinturas con la rueda, el aceite, el cuero y el martillo. 90.000 mineros sacaban la plata de las rocas y los niños dibujaban escaleras y perspectivas. Pero ninguno se dormía, ninguno quería ser el río, ninguno amaba las hojas grandes, ninguno la lengua azul de la playa. Bueno, yo creo que todos habréis percibido que aunque no haya una base rítmica regular, no falta, vamos a decirlo así, cadencia musical, ¿verdad? Con estas repeticiones que aparecen en los últimos 3 versos. En fin, hay todavía algo de musicalidad en el verso que, aunque suponiendo una solución novedosa dentro de la poesía española, justifica de alguna manera que sigamos hablando de verso. El versículo ya fue utilizado en la antigüedad, por ejemplo, en la Biblia, no es tampoco una aportación totalmente nueva, pero sí muy novedosa dentro de la poesía española. Otro verso posible es el verso imagen. En el verso imagen se renuncia a cualquier principio de cadencia musical. Lo que importa sobre todo es el aspecto visual de la composición. No lo vamos a leer, ¿verdad? Los primeros versos: a caballo en el quicio del mundo, un soñador jugaba al sí y al no. Recuerda en principio al versículo, como veis, por su libertad, por su falta de esquema rítmico de base, pero está claro que aquí lo que importa sobre todo son las imágenes y la disposición visual del poema. Verso-imagen, un paso más en el distanciamiento de la métrica tradicional, de la métrica rítmica. Y por último, poema en prosa, quizá el caso más radical, porque aquí ya sí que no hay verso. Aquí se trata de prosa. Lo que sucede es que se considera un poema porque, como decíamos cuando hablábamos de las características generales desde el punto de vista estilístico de la poesía del siglo XX, aquí lo que priva sobre todo es la emoción lírica. Vamos a leerlo. Es un poema extraído, un hermoso poema en prosa, un fragmento de un hermoso poema en prosa extraído de una obra justamente de Luis Cernuda, de su obra Ocnos. Y dice así: sonaba el agua al caer con un ritmo igual, adormecedor, y allá en el fondo del agua los peces escarlata nadaban con inquieto movimiento, centelleando sus escamas en un relámpago de oro. Disuelta en el ambiente había una languidez que lentamente iba invadiendo mi cuerpo. Allí, en el absoluto silencio estival, subrayado por el rumor del agua, los ojos abiertos a una clara penumbra que realzaba la vida misteriosa de las cosas,
He visto cómo las horas quedaban inmóviles, suspensas en el aire, tal la nube que oculta un dios, puras y aéreas, sin pasar. Pasamos ya a ocuparnos de corrientes, tendencias, movimientos, características distintivas, autores y obras de la poesía española del siglo XX hasta 1939. Dentro de este periodo distinguiremos dos subperiodos, vamos a llamarlos así. Uno que iría, y del que nos vamos a ocupar ahora, el primero, que iría desde principios del siglo hasta la irrupción de las vanguardias, aproximadamente allá por principios de los años 20, y un segundo periodo en el que nos ocuparemos fundamentalmente del grupo o generación del 27 hasta 1939. Hay que decir, en primer lugar, que la poesía española del siglo XX presenta un panorama realmente brillante en cuanto a autores y en cuanto a obras, hasta el punto de que ha llegado a hablarse de un segundo siglo de oro de la poesía española. Así que en este repaso van a aparecer grandísimos autores de referencia dentro de la poesía española contemporánea. Como recordaréis, la literatura española del siglo XX se inicia con la llamada generación de fin de siglo, dentro de la cual a su vez se distinguen dos corrientes, el modernismo y la generación del 98, muy relacionadas entre sí, como ya hemos tenido ocasión de señalar, pero que por una cuestión, vamos a llamarlo así, didáctica, de clarificación de características distintivas de la obra de los autores, pues diferenciamos en estos dos movimientos, modernismo y generación del 98, que tienen en común su rechazo y oposición al realismo y naturalismo precedentes y que, como sabéis, comparten una profunda crisis espiritual que afecta a la intelectualidad de la época. Bien, el modernismo tiene una importancia trascendental para el desarrollo de la poesía contemporánea. El modernismo es un movimiento panhispánico. Ello quiere decir que es un movimiento que se da no solamente en España, sino en toda Latinoamérica. Conviene subrayarlo, porque como veremos, además, su principal representante es de origen latinoamericano. La principal característica quizás del modernismo es su musicalidad, su reivindicación de la musicalidad. Aquí recordaban los propios modernistas esa reflexión, vamos a decirlo así, del poeta Verlaine, el poeta francés Verlaine, que decía de la musique avant toute chose, la música ante todo. Y efectivamente, el modernismo va a suponer una importantísima renovación métrica dentro de la poesía española. ¿En qué sentido de renovación métrica? Por una parte, se revitalizan, se les da nueva vida a versos que, aunque pertenecían al acervo clásico de la poesía española, estaban infrautilizados, estaban olvidados, como es el caso sobre todo del alejandrino. No solo eso, sino que a la hora de tratar estos versos, estas formas clásicas, no solamente los versos, sino también las estrofas y los poemas, a la hora de tratarlos se introducen variaciones, cambios más o menos sutiles en el tratamiento rítmico. Así, por ejemplo, dentro del alejandrino tenemos esa forma, vamos a decirlo así, clásica tradicional del alejandrino yámbico con intervalo de una sílaba entre sílaba marcada y sílaba marcada, como sería, por ejemplo, dichoso el árbol que es apenas sensitivo, de Rubén Darío. Y sin embargo, otro alejandrino
también de Rubén Darío, presenta una diferencia rítmica sustancial. Por ejemplo, la princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros se escapan de su boca de fresa. Observad que el ritmo cambia con respecto a dichoso el árbol que es apenas sensitivo, siendo los dos como son los dos ejemplos que hemos puesto, ejemplos de alejandrinos. Bueno, aquí se nos ha colado otro elemento característico del modernismo, es la sensorialidad. Podríamos decir incluso la sensualidad. Es un tipo de poesía que trata de impresionar los sentidos, una poesía llena de música, como ya hemos dicho, pero también de color, y con una gran abundancia de imágenes de tipo sensorial. Es, desde el punto de vista temático, un tipo de poesía que gusta de lo decadente y provocador, de enfrentarse a ese pensamiento burgués, utilitario y realista, y es un tipo de poesía relacionado con esto, lo que decíamos de la decadencia, donde aparece con frecuencia la vida bohemia, o junto a la vida bohemia, la vida, podríamos decir, principesca, la vida aristocrática. Es decir, como veis, tanto por el lado de la bohemia como por el lado de la aristocracia, un tipo de vida enfrentada a esa vida bien pensante del burgués realista y materialista. Por último, una característica que vamos a destacar aquí es la del erotismo. Muchas composiciones del modernismo, y relacionándolo precisamente con el carácter sensorial de esta poesía, presentan un marcado carácter erótico. Bien, estas son las características que aquí señalamos, pero tanto por lo que respecta al modernismo como para el resto de movimientos que vamos a señalar aquí, recordaros que las características que vamos a señalar aquí son características muy sustanciales, muy fundamentales, que lo que pretenden sobre todo es procuraros una impresión general y también un mínimo criterio de clasificación de los distintos movimientos. Pero naturalmente aquí habría que extenderse más en cuestiones, por ejemplo, relativas a la temática. Podéis consultar todo ello en vuestro libro de texto. Bien, el principal representante es el gran Rubén Darío. El gran Rubén Darío, con el que de alguna manera se inaugura toda la poesía hispánica, no solamente española, sino latinoamericana del siglo XX. Citamos una obra, solamente una, pero naturalmente habría que citar más obras de Rubén Darío porque tienen una gran trascendencia en cuanto a su influencia en la poesía de los movimientos que seguirán al modernismo. La obra que citamos es Prosas profanas. Bien, sucede con el modernismo que algunos autores, sobre todo autores españoles, encontraron que algunos poetas modernistas, vamos a decirlo así, menos dotados, sin el magisterio de Rubén Darío, incurrían en excesos, sobre todo en excesos desde el punto de vista de la ornamentación, presidiendo la musicalidad, la sensorialidad, la belleza y el esteticismo a cualquier precio, daban lugar a todo aquello a un tipo de poema que podía resultar excesivamente artificioso. Nos encontramos así con una variación dentro del modernismo que podemos llamar modernismo intimista, y su característica fundamental es la de ser un modernismo antiornamental, que busca la esencialidad de la palabra y rehúye aquello que es secundario. Este modernismo intimista, antiornamental, español, presenta una importante influencia del gran poeta romántico Bécquer. Bien, pues aparecen aquí relacionados con el modernismo, pero en esta línea de modernismo intimista y antiornamental, dos grandísimos poetas españoles, don Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez.
Esta trilogía que tenéis aquí, podríamos decir que es la Santísima Trinidad poética de este periodo que nos ocupa, hasta la llegada de los poetas de la generación del 27. Bien, Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez, por lo tanto, tienen en común el rehuir ese modernismo un tanto artificioso y excesivamente ornamentado de algunos autores de la época. Y buscando ese intimismo, un estilo más despojado, más esencial, van a plantear también distintas soluciones. Antonio Machado, más próximo a la generación del 98, se ocupará en su poesía, entre otros temas, naturalmente, del tema de España, del tema existencial, y, insistimos, coincidirá con la generación del 98 en ese antirretoricismo que buscaba la esencialidad en la expresión, es decir, decir por expresarlo de una manera un poco simple, decir el máximo con el mínimo de palabras posible, y el máximo en poesía, y sobre todo en poesía lírica, es decir, el máximo con el máximo de intensidad. Juan Ramón Jiménez, el libro que vamos a subrayar y que vamos a destacar de Antonio Machado es Campos de Castilla, sobre todo para que tengamos una referencia a la hora de memorizar la obra de este autor. Bien, decíamos que Juan Ramón Jiménez se relaciona con el novecentismo. Recordad aquellas características del novecentismo: el intelectualismo, un antisentimentalismo. Fijaos que no se trata de evitar el sentimiento y la emoción, sino evitar los excesos sentimentales. El sentimiento exagerado que llega a resultar así un tanto falseado. Es un tipo de literatura y un tipo de poesía, concretamente la de Juan Ramón Jiménez, elitista, es decir, dirigido a un público minoritario. De hecho, Juan Ramón Jiménez encabezó parte de su obra con el lema a la inmensa minoría. Ya os podía hacer idea de que no iba dirigido precisamente a las masas de lectores. Como obra fundamental dentro de la trayectoria de Juan Ramón Jiménez, este libro, Diario de un poeta recién casado. Pero una vez más tenemos que insistir en que son varias las obras de Juan Ramón Jiménez que hay que tener en cuenta para los aficionados a esto del verso. Bien, un concepto que conviene subrayar, porque va a influir mucho en los poetas posteriores, es el de poesía pura. Básicamente ya hemos dicho que es esto de poesía pura. La poesía pura es un concepto que alude a un tipo de poesía despojada del exceso de adjetivación, del exceso metafórico, del exceso retórico, y que va a buscar sobre todo la esencialidad en la expresión, la pureza, valga la redundancia, en el sentimiento, huyendo de toda afectación, de toda apariencia amanerada y que pudiera parecer que falsea la veracidad del sentimiento. Bien, y por último hablaremos de las vanguardias, pero hablaremos de las vanguardias muy sucintamente aquí, en este esquema. Como veis, las vanguardias las hemos coloreado de una manera distinta a novecentismo, generación del 98 y modernismo. ¿Y ello por qué? Porque las vanguardias no es un movimiento puramente español, es un movimiento internacional, un movimiento europeo, de raíz europea, y que se desarrolla en los distintos países de Europa y naturalmente en los distintos países influidos por la cultura europea, lo que concluiremos diciendo en todo el mundo occidental de la época. Señalaremos algunas pocas características, una vez más, para caracterizar, valga la redundancia, diferenciadamente este movimiento con respecto a lo que hemos estado señalando anteriormente. Destacamos en las vanguardias su carácter de ruptura radical. Efectivamente, hay que decir que con la irrupción de las vanguardias
La poesía en concreto, pero el arte en general, va a experimentar una transformación que permite hablar de un antes y un después de la llegada de las vanguardias. Si algo cabe destacar dentro de las vanguardias es su experimentación sobre todo en un sentido formal. Efectivamente, la labor de las vanguardias va a afectar profundamente y de raíz a los conceptos tradicionales desde el punto de vista formal de los distintos géneros literarios. Bien, las vanguardias se conocen también con el término de ismos. ¿Y eso por qué? Porque las vanguardias son no un solo movimiento, sino varios movimientos contemporáneos. Y así tenemos el dadaísmo, el cubismo, el surrealismo, el futurismo, etcétera, etcétera. ¿Veis? Esa terminación ismo es lo que permite hablar de los ismos. Bien, para que tengáis una referencia, señalamos aquí 3 autores: Guillermo de Torre, español; Vicente Huidobro, chileno; Juan Larrea y Gerardo Diego, del que hablaremos también cuando hablemos de la generación del 27. Interesa conocer a estos autores por su aportación en cuanto a introducción de los movimientos de vanguardia, pero lo cierto es que la influencia más trascendental de las vanguardias en la poesía española la vamos a encontrar posiblemente en los autores de la generación del 27, de los que seguiremos hablando más adelante.